Bienvenidos a su canal Tradidi Quote da Shepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias por escuchar. Y por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. ¿Puedo recibir los sacramentos de la fraternidad sacerdotal de San Pío X? Una muy buena pregunta para usted, estimado oyente. Es un tema analizado, estudiado y con formidable respuesta de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Veamos primero los principios generales sobre la misa. La misa tradicional en latín, también conocida como usus antiguor, es una misa que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia y podría decirse que es la liturgia más antigua de la Iglesia en su forma esencial. El Papa San Pío V concedió un derecho perpetuo a la celebración de esta misa en su bula llamada Quo Primum en 1570. Y estimado oyente católico, escuche lo que dice este documento del Papa Pío V sobre la misa tradicional. Y cito: damos concesión e indulto, también a perpetuidad, que para el canto o lectura de la misa, en el futuro sigan por completo este misal y puedan, con validez, usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas, ni censuras de ninguna especie. Nos hemos decidido y declaramos que los superiores administradores, canónigos, capellanes y otros sacerdotes de cualquier nombre que sean designados, o los religiosos de una orden cualquiera, no pueden ser obligados a celebrar misa de otra manera diferente o como nos la hemos fijado, y que jamás nadie, quien quiera que sea, podrá contrariarles o forzarles
a cambiar de misal o a anular la presente intrusión o a modificarla, sino que permanecerán siempre válidos y conservarán su pleno vigor a pesar de las constituciones anteriores y decretos de la Santa Sede. Estimado oyente, ahora veamos. El 7 de julio del año 2007, en una carta que acompañaba a su motu proprio Summorum Pontifico, el Papa Benedicto XVI aclara que la legislación de San Pío V sigue vigente. Y cito, en cuanto al uso del misal de 1962, quisiera hacer hincapié en el hecho de que este misal nunca fue abrogado jurídicamente y en consecuencia, en principio, siempre fue permitido. Esto es cierto incluso después del motu propio del Papa Francisco, Tradiciones Custodes, del mes de julio del año 2021, ya que ese documento no abrogó la misa tradicional. Como resultado, todo católico tiene legítimo derecho a asistir a la misa tradicional en latín. Ahora hablemos de la misa en la fraternidad sacerdotal de San Pío X. El cardenal Pearl de la Comisión Ecclesia Dei en Roma escribió una carta en el año 2003 afirmando lo siguiente. Primero, los fieles cumplen con su precepto dominical asistiendo a misa con la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Segundo, no cometen pecado asistiendo a misa con la fraternidad sacerdotal de San Pío X, siempre y cuando no estén movidos por un deseo de separarse de la Iglesia, sino simplemente por amor a la antigua liturgia. Número 3. Incluso les es lícito hacer una contribución a la colecta. En el año 2006, la Comisión Pontificia Ecclesia Dei en Roma se refirió a los fieles de la fraternidad sacerdotal de San Pío X de la siguiente manera. Escuche con atención. En cuanto a los fieles que simpatizan con la fraternidad sacerdotal de San Pío X, debemos insistir en que se trata de fieles católicos que, siempre y cuando no hayan realizado acciones explícitas, de ninguna manera desean abandonar la Iglesia Católica Romana. Asistir a las misas celebradas por los sacerdotes de la fraternidad sacerdotal de San Pío X no es en sí mismo un delito. Quiere decir, es decir, un crimen que merece castigos canónicos. No lo es. Y no provoca la excomunión. Atención con esto. En consecuencia, no es en absoluto apropiado considerar como no católicos a los niños bautizados en las capillas de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, ni considerar sus matrimonios con otro católico como matrimonios mixtos. El padre John Sulzdorf, un canonista que trabajó para la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, la comisión que estaba encargada de las comunidades
que celebran la misa en latín en la iglesia, declaró lo siguiente: la posición de la comisión es que sí se puede cumplir con la obligación en un día de precepto asistiendo a una misa celebrada con el misal romano de 1962 por un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. El padre Sulzdorf también argumenta que los católicos pueden asistir a las misas de la fraternidad basándose en el canon 1248, que establece lo siguiente: una persona que asiste a una misa celebrada en cualquier lugar en un rito católico, ya sea en el día de la fiesta o en la noche del día anterior, cumple con la obligación de participar en la misa. Dado que los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X celebran misa en un rito católico y son sacerdotes católicos, asistir a misa con la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X satisface el precepto dominical. A los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X también se les concede habitualmente permiso para celebrar misas públicas en lugares como Lourdes, Roma y Tierra Santa, cuando conducen peregrinaciones a esos lugares. En ocasiones, Roma ha pedido a los obispos que concedan permiso a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X para celebrar misas públicas en los santuarios de sus diócesis. Tales acciones indican, al menos, una aprobación implícita para que los fieles católicos asistan a las misas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Respecto al sacramento de la confesión, el Papa Francisco otorgó facultades de jurisdicción a todos los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X para conferir válida y lícitamente el sacramento de la confesión. Confirió estas facultades durante el año de la misericordia, en el año 2015, y luego las prorrogó indefinidamente en el año 2016. En su carta apostólica Misericordia et Misera, número 12. Para el año jubilar, había concedido también que aquellos fieles que por diversos motivos asisten a las iglesias atendidas por los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X puedan, válida y lícitamente, recibir la absolución sacramental de sus pecados. En beneficio pastoral de estos fieles y confiando en la buena voluntad de sus sacerdotes para esforzarse con la ayuda de Dios en la recuperación de la plena comunión en la Iglesia Católica. Y cito: he decidido personalmente extender esta facultad más allá del año jubilar, hasta que se establezcan nuevas disposiciones, para que nadie sea privado jamás del signo sacramental de la reconciliación por el perdón de la Iglesia. Ahora veamos las facultades para la confesión implican las facultades para la misa. Esta explícita concesión de facultades por parte del Papa Francisco a los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X para escuchar confesiones contiene un reconocimiento implícito de que los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X
no están suspendidos para administrar los sacramentos y celebrar la Santa Misa. La razón de esto es que los sacerdotes suspendidos, por definición, no pueden recibir facultades. Por lo tanto, si los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X pueden recibir facultades del Papa, no están suspendidos para ofrecer los sacramentos. El Vaticano le pidió a Monseñor Athanasius Schneider que realizara una visita a los seminarios de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X en nombre de la Santa Sede, lo cual sucedió en el año 2015. Desde entonces, Monseñor Schneider ha asegurado a los fieles católicos en muchas ocasiones que pueden asistir a misa con la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. En una entrevista en el año 2022, afirmó: ¿cómo puede un papa conceder a los sacerdotes que están fuera de la Iglesia facultades ordinarias canónicas? ¿Cómo puede un obispo conceder tales facultades a un sacerdote que está fuera de la Iglesia? En otra ocasión, refiriéndose a aquellos que afirman que los fieles pueden confesarse con los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, pero no pueden asistir a sus misas, preguntó: ¿cómo pueden los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X ser sacerdotes católicos solo en el momento en que están en el confesionario, pero no antes ni después? Pensemos y analicemos. Ahora veamos la explicación y enseñanza acerca del sacramento del matrimonio. En una carta publicada el 4 de abril del año 2017, el cardenal Müller anunció a los ordinarios de las conferencias episcopales una nueva decisión del Papa de regularizar los matrimonios de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Y cito: el Santo Padre, a propuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe y de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, ha decidido autorizar a los ordinarios locales la posibilidad de otorgar facultades para la celebración de matrimonio de los fieles que siguen la actividad pastoral de la fraternidad, de acuerdo con las siguientes disposiciones. En la medida de lo posible, el ordinario local delegará a un sacerdote de la diócesis para celebrar el matrimonio. Para que dicho sacerdote pueda recibir el consentimiento de los contrayentes durante el rito matrimonial, seguido en concordancia con la liturgia del Vetus Sordo, por la celebración de la misa que podrá ser celebrada por un sacerdote de la fraternidad. Cuando lo anteriormente mencionado no sea posible, o si no hay sacerdotes en la diócesis que puedan recibir el consentimiento de los contrayentes, el ordinario podrá conceder las facultades necesarias al sacerdote de la fraternidad, quien también celebrará la Santa Misa, recordándole el deber de enviar a la curia diocesana los documentos pertinentes tan pronto como sea posible. Ahora veamos la crisis en la Iglesia. Todo católico sabe que la salvación de las almas es la ley suprema y que deben salvar sus almas a toda costa.
El estado actual de la Iglesia es de grave peligro para las almas a nivel doctrinal, moral y litúrgico. La enseñanza heterodoxa es generalizada. Las acciones inmorales se condonan explícitamente o implícitamente. Y los ritos litúrgicos son a menudo escandalosos y gravemente irrespetuosos con nuestro Señor. En tal situación, es importante que los católicos elijan nutrir sus almas con la tradición, la auténtica fe católica y la práctica litúrgica que ha santificado y salvado a las almas a lo largo de los siglos. Esto es cierto incluso cuando los medios tradicionales de santificación se encuentren bajo censura reales o aparentes. Y cito, cuando hay una emergencia en materia de fe, el aspecto legal canónico es secundario. Lo primero es la fe, la verdad y la liturgia. Y todo lo que la Iglesia siempre ha mantenido. Monseñor Athanasius Schneider. Los católicos no deben tener escrúpulos de conciencia al recibir los sacramentos de los sacerdotes de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, sino más bien deben estar seguros de que a nuestro Señor le complacerá que santifiquen sus almas con la misa y los sacramentos tradicionales. Estimado oyente, los católicos saben que la salvación de las almas es la ley suprema. Ver Canon de 1752. La Iglesia no obliga a sus hijos a asistir o participar en ritos cuestionables o dudosos. La opción más prudente y segura es hacer lo que la Iglesia siempre ha hecho, que es lo que anima a los sacerdotes de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Por tanto, los fieles no deben tener inquietudes de conciencia en estos asuntos, teniendo muy en cuenta que la Iglesia tiene el canon del año 1752, en donde enseña que la prioridad de la Iglesia es la salvación de las almas.